Bueno, ahora vamos a hablar del ejercicio 14, donde tenemos un bloque de masa M, que nos ponen que son 4.8 kilogramos, que está sobre un plano inclinado que tiene un ángulo de inclinación de 39 grados. Sobre este bloque, lo que nos indican es que se está actuando una fuerza, pero esta fuerza es horizontal, ¿no? Y nos dicen que tiene una magnitud de 92 newtons. Y bueno, pues aquí las consideraciones son que pues hay un coeficiente de fricción estático, suponiendo que no hay movimiento, o un coeficiente de fricción cinética, suponiendo que acaso sí hay movimiento, de 0.4 en el estático y 0.33 en movimiento. Y justamente la pregunta es esa, bueno, el bloque se mueve, se resbala para abajo, se mueve para arriba, o qué es lo que está pasando. Y bueno, en todo caso, si se mueve, pues cuál es el valor de la aceleración con la cual ocurre este movimiento. Entonces, bueno, pues uno pensaría, bueno, ¿y cómo puedo responder esta pregunta, no? Saber si se mueve o no se mueve. Bueno, pues vamos a empezar por hacer una suposición básica. Lo más fácil, pues sería suponer que está quieto, ¿no? Entonces, bueno, en el Inter, si resulta ser que mi suposición es incorrecta, pues debería de obtener algún resultado que me llevara a alguna contradicción. Y eso me permitiría desechar la conclusión de que el objeto está en reposo. Y lo mismo, podemos empezar suponiendo que está en movimiento, ¿no? Pero bueno, si es así, bueno, cambiamos las premisas y entonces, bueno, pues suponemos las variables del movimiento. Entonces, en esta primera etapa, lo que vamos a suponer es justamente eso, que está en reposo. Y para hacer este análisis, lo primero que tendríamos que hacer, pues, es analizar primero todas las fuerzas que actúan sobre este objeto. La primera de ellas tendría que ser la fuerza horizontal con la que lo están empujando, o bueno, no sabemos si lo están empujando o lo están sosteniendo para evitar que se caiga, ¿no? Pero bueno, es esta fuerza de 92 newtons. Otra fuerza que tenemos es la normal, que ejerce el plano inclinado sobre la masa M, el peso también, que actúa verticalmente hacia abajo, y en este caso, por ejemplo, no sabemos bien hacia dónde apuntaría en este caso la fuerza de fricción estática. Pero si suponemos que a lo mejor esta fuerza de fricción es la suficiente como para mantener a este objeto moviéndose hacia arriba, o que fuera lo suficientemente grande para suponer que iniciaría a moverse hacia arriba, quizá pudiéramos suponer que la fuerza de fricción apuntaría hacia abajo. Y bueno, después tendremos que hacer otra suposición, suponer quizá qué pasaría si la fuerza de fricción apuntara en la dirección contraria. Y bueno, pues entonces, pues vamos a iniciar con el análisis. Aquí, bueno, uno pudiera pensar, ¿cómo es que pudiera hacer el análisis? ¿Cómo voy a poner mis ejes de coordenadas dado que no estoy suponiendo que no hay aceleración? Bueno, en este caso es indistinto, ¿no? Es indistinto si los pongo tradicionalmente como vertical y horizontal o bien de manera inclinada. ¿Y esto porque es? Bueno, uno, ¿de qué manera pudiera ver qué forma es más adecuada? Bueno, pudiéramos quizá a lo mejor contar el número de fuerzas que están en esta forma, vertical y horizontal, y el número de fuerzas que las tenemos, en el cual las tenemos inclinadas. Y dependiendo del número de fuerzas que tengamos, podríamos definir, si hay un mayor número de fuerzas que están en eje vertical y horizontal, pues definiríamos, por ejemplo, que ese fuera mis ejes. Si tenemos un mayor número de fuerzas que están actuando así de forma inclinada, bueno, pues ponemos los ejes inclinados. Entonces, bueno, aquí por elegir alguna, estamos proponiendo, bueno, que quizá a lo mejor fuera, pues de manera inclinada, ¿no? Sobre todo porque vamos a analizar posteriormente qué pasaría si la fuerza de fricción apuntara en la dirección contraria, ¿no? Entonces, si apuntara en la dirección contraria, querría decir que esta fuerza no es lo suficientemente intensa como para que el objeto esté a punto de subir sobre el plano inclinado, sino a punto de bajar sobre el plano inclinado. Entonces aquí esa es una suposición, ¿no? Tendría que suponer que esta fuerza es lo suficientemente intensa como para romper en algún momento el equilibrio y hacer que el bloque se moviera hacia arriba, ¿no? Esa sería como una posibilidad. Por eso es que la fuerza de fricción la estoy poniendo hacia abajo. Entonces ahorita vamos a ver qué pasaría en el otro caso, ¿sí? Entonces, bueno,
Aquí voy a poner entonces en mi diagrama de cuerpo libre pues todas las fuerzas y aquí, ojo, porque aquí sí es importante recordar que todas las fuerzas deben de partir del origen de coordenadas de este. De tal manera que, bueno, la fuerza de fricción apuntaría sobre el eje X que está paralelo al plano inclinado. Otra fuerza que tenemos es la normal, que sería esta recta en mi nuevo eje Y, que sería perpendicular al plano inclinado. Tendría el peso que verticalmente apunta hacia arriba y la fuerza F que apunta de manera horizontal, ¿no? Entonces recuerden que siempre tengo que poner todas las fuerzas partiendo de este mismo punto. Y bueno, pues entonces voy a necesitar seguramente referirme a algunos ángulos, ¿no? Entonces aquí simplemente recordar que el peso tiene un ángulo teta con respecto a esta recta que es nuestro eje Y. Y aquí, dado que este ángulo teta es paralelo al plano inclinado y este eje de las X es paralelo al plano inclinado, bueno, pues entonces este ángulo correspondería justamente con este de acá, ¿sí? Y bueno, pues una vez que tenemos eso, vamos a hacer el análisis de la segunda ley de Newton. Entonces, primero vamos a ver las fuerzas en Y. Y en este caso, pues dado que no hay movimiento, tanto en Y como en X, la aceleración valdría 0. Entonces, en el caso de Y, lo que tendríamos, de hecho aquí me faltó poner una fuerza, es lo que estoy observando ahorita. Aquí tendría que poner la normal, que es la del plano sobre la masa M, menos el peso en Y, que sería esta componente, menos la componente en Y, de hecho lo voy a poner aquí con color verdecito, menos la fuerza en Y, la componente igual con 0. De tal manera que si de aquí despejamos cuál sería la fuerza normal del plano inclinado sobre M, por ejemplo, tendría yo la componente en Y del peso más la componente en Y de la fuerza. Entonces, en este caso tendría que la normal sería mg coseno de teta. Aquí estoy poniendo la componente en Y que sería esta. Y esta corresponde con el cateto adyacente, por lo tanto le toca la función coseno. Y en este caso voy a poner la fuerza en Y, en este caso esta FY es el cateto opuesto de este triángulo rectángulo, por lo tanto le toca la función seno de teta, ¿sí? Entonces, bueno, la voy a dejar aquí pendiente, que esta sería, por ejemplo, la ecuación 1. Y por otro lado tendría mi sumatoria de fuerzas en X igual a masa por aceleración en X. Entonces en este caso tendría la fuerza de fricción suponiendo estática del plano sobre la masa M. Del otro lado tendría, bueno, de este lado también tendría la componente en X del peso y del otro lado tendría la componente en X de la fuerza. Igualado a 0 porque estamos suponiendo que quizá a lo mejor no hay movimiento. Y bueno, pues entonces lo que vamos a hacer después es sustituir qué sería la fuerza de fricción estática cuando estamos a punto de romper el estado de equilibrio. Entonces, en este caso sería μs por la normal que ejerce el plano sobre la masa m. Y aquí pondría mi componente en x del peso, que me quedaría W seno de teta, porque esta que está aquí es el cateto opuesto, menos la componente en X de la fuerza. Entonces, en este caso, esta componente sería el cateto adyacente, por lo tanto, le tocaría la función coseno. Entonces, aquí lo tengo. Entonces, bueno, aquí voy a corregir algo tantito, porque no había considerado que tenía por ahí un errorcillo. Entonces, aquí voy a poner μs por la normal. Entonces nomás voy a corregir este pedacito porque la normal sería mg coseno de teta más f seno de teta. Entonces lo voy a poner aquí. Entonces aquí me quedaría μs. Aquí en este pondría mg coseno de teta más f seno de teta. Ay, se me hace que lo voy a terminar borrando todo, ¿verdad? Entonces aquí voy a poner más f seno de teta. Y aquí por fuera pondría más mg
seno de teta menos f coseno de teta igual con 0, ¿no? Entonces, bueno, cuando llegamos a este punto, pues para ver si tenemos algún inconveniente, bueno, lo que tendríamos que hacer sería hacer los cálculos numéricos al respecto, ¿no? De todo esto, ¿sí? Entonces, aquí sí les invito a que lo hagan y que corroboremos cuál es el resultado final de esta operación. Y vamos a ver si tenemos por ahí alguna inconsistencia, ¿sí? Entonces, por ejemplo, vamos a poner en este caso tendría mu s, que sería 0.4, lo voy a hacer aquí, por aquí sería mg coseno de teta, que sería 4.8 por 9.81 por coseno de 39. Y le voy a sumar más la componente de la fuerza. Sería más 92 por seno de 39. Entonces cierro este primero y ahora voy a sumar más mg, seno de 39 sería más 4.8 por 9.81 por seno de 39 y menos f coseno de teta, que sería menos 92 por coseno de 39. Y el resultado que nos da aquí, en esta parte de acá, nos da menos 4.067. Y bueno, observamos que eso, pues si lo comparo con 0, pues ahí tenemos un error, ¿no? Entonces, pues esa es la parte que les quería comentar acerca de alguna posible contradicción en los resultados, ¿no? Entonces, bueno, pues, ¿qué vamos a hacer? Pues, cuando ya tenemos este resultado, bueno, pues entonces la conclusión sería que el objeto no está en reposo.